Las elecciones generales del 20 de noviembre no son solo cosa de los grandes partidos que se sientan en el Parlamento. Junto a ellos se presentan a los comicios otras pequeñas formaciones que no suelen aparecer en los medios de comunicación. Una de ellas es el Partido de la Libertad Individual, una formación que, como su nombre indica, se define como liberal y apuesta por la autonomía del individuo frente al Estado. Su cabeza de lista por Madrid, Diego Ruiz, ha venido a Periodista Digital a hablarnos de su programa y de las dificultades que han encontrado para poder presentarse a los comicios. Partido de la Libertad Individual, ¿por qué este nombre? Bueno, el Partido de la Libertad Individual realmente es como decimos, es la respuesta indignada, ¿no?, de los liberales españoles a lo que ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, que ha sido un proceso de recorte continuo y sucesivo de libertades en todos los ámbitos, tanto en el terreno personal como en el terreno de la libertad económica. Y esto ha venido siendo así, a pesar de que al principio de la transición parecía que hubo una gran explosión de libertad, que no terminó a culminar porque enseguida, a partir del gobierno de Felipe González, empezó el recorte y la poda, ¿no? Y claro, nosotros lo que creemos es que este proceso debe revertirse, y obviamente en los dos ámbitos, tanto en el ámbito de las libertades individuales, de ahí el nombre del partido, como tanto de las libertades económicas, que se derivan obviamente también de la libertad individual, ¿no? Sí, bueno, ustedes presentan candidaturas por Madrid y Zaragoza. ¿Por qué solo estas dos provincias? La razón es sencilla, porque realmente los grandes partidos se pusieron de acuerdo en reformar la ley electoral, que lo hicieron básicamente sin que la opinión pública se diera cuenta a principios de este año, y obligaba a todos los partidos que fueran extraparlamentarios a reunir el equivalente de firmas, de apoyos ciudadanos, al 0,1% del censo electoral. Con lo cual nosotros, cuando decidimos participar y concurrir a las elecciones, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de nuestras capacidades de recoger el número de avales suficientes para presentarnos. Y eso nos llevó a hacer el proceso de recogida y avales únicamente en 3 provincias, en Valencia, en Zaragoza y en Madrid. En Zaragoza las conseguimos sin problemas, en Valencia no conseguimos el número de avales necesarios, y en Madrid conseguimos los avales y padecimos un calvario con la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Provincial, que pudimos resolver vía recurso, porque inicialmente nos rechazaron presentarnos a pesar de tener los avales, y al final un juez nos dio la razón y podemos concurrir por Madrid, ¿no? ¿Y este calvario del que nos habla, cómo fue exactamente el proceso? ¿Qué ocurrió? Fue ¿cómo decirlo? Fue de cuchufleta. O sea, realmente lo que ocurrió fue de cuchufleta, porque realmente es increíble pensar que en una democracia pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Y realmente nosotros reunimos 5.512 avales de ciudadanos en el periodo normal de consecución de avales, ¿no?, que era un proceso de salir a la calle y explicarle a alguien: oye, no nos conoces, fírmanos porque nos queremos presentar a las elecciones. Y cuando reunimos esos 5.512 avales, se los presentamos a la Junta Electoral Provincial, cumpliendo el procedimiento. A partir de aquí, la Junta Electoral Provincial nos contestó que nos faltaban avales adicionales y que nos daban un plazo de 48 horas para recoger esos avales adicionales, porque muchísimos de ellos, de los que habíamos presentado, nos los habían anulado por errores, por ser ilegibles, por gente que declaraba que el lugar de empadronamiento era erróneo, etcétera, ¿no? Y entonces rápidamente nos pusimos a recoger esos avales adicionales. Entre tanto, la Junta Electoral Central contradijo a la Junta Electoral Provincial y dijo que, a pesar de recoger avales adicionales, estos no se podrían presentar. Y obviamente ante esta situación, que estábamos en mitad del proceso de recogida de avales adicionales, que al final recogimos todavía 600 más vía internet, los contactos cercanos de cada uno, yendo en moto, en coche, a los hogares de las personas a recogerlos, gente que venía a la sede del partido a traer un sobre con firmas. Recogimos esas, terminamos de recogerlas y nos fuimos a la Junta Electoral Provincial y se los presentamos, y ahí se los dejamos. Seguidamente nos dijeron que no, que tenía razón la Junta Electoral Central, y entonces no nos dejaron presentarnos, y no fue proclamada nuestra candidatura en el plazo
en el plazo pues, previsto legalmente, ¿no? Así que con todo esto hicimos un pliego, un recurso que nos fuimos a un juzgado contencioso administrativo, y en este juzgado contencioso administrativo tuvimos la suerte de caer en las manos de una juez muy competente, pues ciertamente muy apasionada de su trabajo, que reconoció todos nuestros argumentos jurídicos, y además no solo eso, sino que se molestó e identificó argumentos jurídicos adicionales, dándonos la razón de que esos avales adicionales tenían que ser computados y analizados. Esto, lo curioso es que si uno lee el recurso, aquí lo interesante es ver cómo un juez del juzgado contencioso administrativo es capaz de echarle un chorreo, un baño de jurisprudencia a la Junta Electoral Central y al presidente de la Junta Electoral Central, que es Antonio Martín Valverde, que además es magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Y es curioso como que haya tenido que venir un juez de juzgado a decidirle, a enmendarle la plana a un magistrado del Tribunal Supremo, que es bastante llamativo, ¿no? Y curiosamente nosotros a partir de ahí obviamente pedimos la dimisión del magistrado, del presidente de la Junta Electoral Central. Bueno, también, aparte de hablar de estas vicisitudes, tenemos que hablar de su programa. Entonces, ¿cuáles son sus grandes propuestas en materia económica, que es una materia que normalmente a los españoles les preocupa hoy en día? Eso es la prioridad que dicen. Pero sí, vamos a ver, nosotros en el PELIP creemos que hay que hacer dos grandes cosas en nuestro país. Primero, hacer una reforma profunda del sistema político que tenemos. Y luego, por otro lado, hacer una reforma profunda de la estructura de Estado, de la organización del Estado y de las funciones y las competencias que ejerce el Estado. En el ámbito de la reforma del sistema político, obviamente la prioridad fundamentalmente es asegurar, en primer lugar, la efectiva separación de poderes, que en nuestro país clama por su ausencia, ¿no? Todo esto viene de que están ligados, el proceso de elección del legislativo está ligado al proceso de elección del ejecutivo, con lo cual cuando sale elegido un presidente de gobierno, pues tiene siempre una mayoría en el Parlamento muy grande, que hace que el Parlamento básicamente apruebe lo que quiera el presidente del gobierno, y como ellos controlan además los órganos judiciales por ley, pues obviamente al final en España realmente el que controla el gobierno pues controla todo, ¿no? Y con lo cual pues no existe un contrapoder entre los tres, algo que naturalmente debería estar previsto y que, bueno, en teoría así es como debería funcionar. Esto no sucede. Luego, por otro lado, tendríamos que hacer, como parte de la reforma del sistema político, pues hacer una reforma de la ley electoral, asegurar que todos los votos de todos los ciudadanos valen lo mismo. Adicionalmente, una ley profunda de los partidos políticos que regule cómo de su funcionamiento en aras de una mayor democratización y, por supuesto, en aras de que no tengan que estar viviendo de las subvenciones por parte del Estado y obviamente de los impuestos de los ciudadanos. Si yo no soy socialista, no tengo por qué estar pagando la actividad de la campaña y la política del Partido Socialista, sí. Que lo hagan sus simpatizantes. ¿Y esto se aplicaría también a sindicatos y patronal? Absolutamente. Nosotros creemos que las subvenciones son una de las grandes lacras de nuestro sistema político. Y esto hay que eliminarlo, junto obviamente con la implantación de la responsabilidad civil o penal de los políticos en su ámbito de ejercicio del poder político, y luego obviamente acabar con todos sus privilegios y sus sueldos duplicados, que son absolutamente injustificables, ¿no? Y luego, por otro lado, hablamos de lo que es la reforma de la estructura y de la organización del Estado. Y entendemos que la reforma de la estructura y la organización del Estado pues debe hacerse siempre en aras de devolver a los ciudadanos muchísimas actividades que hoy hace el Estado en su nombre, porque se las ha arrogado fundamentalmente en este proceso de pérdida de libertades, ¿no? Con lo cual pues creemos que desde el punto de vista económico es fundamental pues devolver la actividad económica a los ciudadanos y quitársela al Estado. Es decir, que el Estado deje de tener peso en la economía y ese peso pues pasárselo a los ciudadanos y a las empresas, fundamentalmente, pues obviamente siendo muy firmes en sacar el Estado de todas las actividades económicas en las que está haciendo, como son actividades empresariales, y luego, por supuesto, desde el punto de vista de los servicios esenciales que presta a los ciudadanos, de educación,
de pensiones y de sanidad, pues también creemos que solo debe ser gestionado por privados, por ciudadanos o por empresas, ¿no? Más que por el Estado. ¿Cuál es su modelo, por ejemplo, de educación y de sanidad? ¿Cheque escolar, cheque sanitario? ¿Cómo sería? Sí, absolutamente. Nosotros abogamos por la implantación del sistema de cheque tanto escolar, del cheque sanitario. Creemos, en primer lugar, que, por ejemplo, en la educación creemos que el Estado no tiene por qué tener ningún rol relevante en la educación. Realmente el Estado debe ser facilitador y asegurador de que todo el mundo recibe su educación, pero a partir de ahí debe ser la sociedad civil la que se encarga de espontáneamente y de cooperar para hacer que eso sea así. Para ello nosotros proponemos el sistema del cheque escolar, que es para aquellas personas que en principio no pueden acceder a la educación. Primero partimos de que cada uno, pues a partir de ciertos niveles de renta, cada uno se puede pagar su colegio y no pasa nada, y decidir al colegio que quiere llevar a los hijos sin ningún problema. Y para aquellos ciudadanos que no puedan costear una educación para sus hijos, pues a partir de un fondo fiscal solidario, puedes utilizar este fondo fiscal solidario para que mediante un cheque escolar se le otorga a aquellos ciudadanos que no pueden pagar la educación de sus hijos, y con ese cheque escolar, pues va cada ciudadano al colegio que quiera llevar a sus hijos. Con lo cual, si un ciudadano pues decide, pues con ese cheque escolar, pues llevar a un colegio pues religioso, o a un colegio pues de otra religión, o a un colegio de cualquier tipo, pues que lo pueda hacer por conveniencia de cercanía, de calidad, porque le gusten los profesores, por lo que sea. El sistema actual pues obedece a criterios obviamente de economía planificada, ¿no? Que es el que tiene implantado Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es que tú tienes que llevar el colegio a aquel sitio donde hay una comisión que decide a dónde llevas tu hijo al colegio, ¿no? Que es justo todo lo contrario a lo que un liberal y que una persona que tiene la libertad como piedra angular de la sociedad pues debería proponer, ¿no? Sí. ¿Y en sanidad? En sanidad sería un modelo muy parecido. Nosotros partimos de la idea de que aquel que puede costear su propia sanidad debe hacerlo, con lo cual no tiene por qué tener un doble coste de costearse una sanidad privada y además de aportar a la sanidad pública, ¿no? Con lo cual, de la misma manera, sin embargo, a estas personas pues posiblemente les correspondería pues aportar a través de una pequeña tasa adicional, pues contribuir al Fondo Fiscal Solidario, y este Fondo Fiscal Solidario, a través de nuevo del sistema de cheques, pues utilizarlo para costear la sanidad de aquellas personas que por nivel de renta y por necesidades, ya sea transitorio o por lo que sea, pues no pudieran costearlo, ¿no? También le quería preguntar, ustedes se definen como liberales, un sentido integral, ¿cuál es su postura en cuestiones pues como las drogas o la prostitución, que siempre están de actualidad? Y además sí, absolutamente. Bueno, nosotros partimos de la idea fundamental de que la libertad es el camino que deciden las personas para realizarse en la vida, ¿no? Con lo cual, pues obviamente esto debe expresarse en todos los ámbitos, y sobre todo el Estado no debe decir a las personas qué debe hacer con su vida, ni en qué debe gastarse el dinero, y en qué debe consumir, y cómo pues debe alcanzar la realización personal, la felicidad o lo que sea, ¿no? A partir de aquí, obviamente, nosotros respetamos que la gente, pues obviamente, obviamente si quiere tener acceso a las drogas o beber o jugar a la ruleta, pues no les puedes decir que no. Eso es así fundamentalmente, ¿no? Y luego, pues lo mismo ocurre con la prostitución. De hecho, es una actividad profesional y una actividad laboral existente, ¿no? Pero claro, aquí lo que queremos es evitar, sobre todo, aparte de reconocer este derecho en los ciudadanos, lo que queremos evitar es sobre todo pues que el ejercicio de la prostitución pues empuje a las personas que la ejercen hacia un mundo de marginalidad y obviamente de opresión y de violencia, como así es. La manera de evitar esto es que el Estado llegue en su capacidad plena de hacer que el aseguramiento de la libertad y de las personas pueda llegar a todos los colectivos, y el colectivo de la prostitución es una más. Cuando una mujer o una prostituta es golpeada por la banda mafiosa que la controla, el Estado no puede ir en asistencia de ella porque vive en un mundo de marginalidad. Legalizando la prostitución, el Estado tendrá vías de recuperarla, incluso de reintegrarla de nuevo, ¿no? Porque ella sentirá que hace una actividad legal, con lo cual, como actividad legal,
pues te podrá pedir protección al Estado. Si tú no le reconoces la actividad legal, pues permanecerá en un mundo de marginalidad, ¿no? Un tema que es cuestión de debate prácticamente desde la transición es el tema de la relación entre la religión y el Estado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros creemos que el Estado debe tener un rol de neutralidad. Con la religión ocurre muchas veces lo que, por ejemplo, con las lenguas y con la cultura, es decir, mucha gente cree que la lengua, la cultura, la religión desaparece en el momento en que el Estado juega un papel absolutamente neutral, ¿no? Y eso no es verdad. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos ejemplos de muchísimas civilizaciones y de muchísimas religiones que jamás han necesitado ni de subvenciones ni de protección del Estado para sobrevivir y para propagarse, ¿no? Si hubiera sido así, posiblemente hubiera habido muchísimas más religiones en la historia, y sin embargo no es así. Con lo cual nosotros creemos que el Estado tiene que tener una interpretación neutral de todas las creencias religiosas, y eso debe pues notarse y transmitirse en todos los aspectos obviamente de la vida oficial, de la vida pública, y luego en el ámbito privado pues obviamente respetar que las personas decidan, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer con su vida religiosa? Ahora que ha citado la lengua, y ya por lo que nos ha dicho, entiendo que desde el Partido de Libertad Individual entienden que el Estado o las comunidades autónomas no deben meterse en cuestiones sobre en qué lenguas educar a los hijos. Absolutamente que no. Esto también es otro error, ¿no? La lengua catalana, por ejemplo, no necesitó de subvenciones para pervivir. Los responsables de hacer que las lenguas perduren, antes lo comentábamos tú y yo, fundamentalmente son los padres. Y las lenguas perduran por los padres. O sea, el guaraní perdura y se sigue utilizando en Paraguay pues porque ha habido padres que se preocupan de que sus hijos pues estudien esa lengua. Con lo cual que nos vengan a decir que una lengua necesita de subvenciones y que necesita de la coacción por parte del gobierno o de las autoridades políticas para poder sobrevivir es una absoluta falacia, que lo único es un argumento puramente irracional de sentimiento que utilizan en este caso los partidos políticos nacionalistas obviamente para su agenda política, porque es lo que le interesa es gobernar, con lo cual le resulta muy sencillo apelar a sentimientos y a la irracionalidad en estos temas que tenemos muchas veces las personas para arrogarse ese poder, ¿no? Bueno, y ahora que hablamos de esto, un tema importante siempre en España es la estructura del Estado, las comunidades autónomas, las competencias. ¿Ustedes qué modelo de estructura, centralizado, descentralizado, a nivel autonómico, municipal, qué modelo defienden y cómo deberían estar distribuidas las competencias que según ustedes deberían quedar en manos de la clase política, que intuyo que son pocas? Sí, lo poco que debería quedar. Vamos a ver, nosotros entendemos que puede existir un estado de las autonomías, porque creemos que la administración y cuanto más descentralizada sea y cuanto más dividida esté la gestión política, menos capacidad tendrá de anular la autonomía de las personas, ¿no? Entonces, pues nos cae bien tener un estado autonómico. Pero muchísima más atención prestamos a las competencias que quedan, ¿no? Lo que realmente hay que definir son que el Estado, una vez, decía al principio que nuestro proyecto es de redefinir el sistema político, por un lado, y la organización del Estado. Porque una vez que defines el sistema político que quieres y la organización del Estado que quieres, pues a partir de ahí pues ya puedes dimensionar la cantidad de dinero que tienes para sufragarlo. Y una vez dimensionada la cantidad de dinero que tienes para sufragarlo, pues defines fundamentalmente cuáles son los impuestos que tienes que reunir de los individuos, ¿no? De las personas y de los ciudadanos. Y eso es, ¿no? O sea, aquí lo que importa es que los servicios y las competencias y las funciones y las cosas que hace el Estado por los ciudadanos tienen que ser las imprescindibles para su funcionamiento básico, pero no debe suplantar actividades que los ciudadanos pueden prestar por sí mismos. Que luego le llamemos Estado autonómico o que luego en un sistema más evolucionado podamos pasar a un Estado pues de corte federal, pues posiblemente, pero lo importante es que las competencias sean
pocas y baratas. Eso es lo fundamental. Y bueno, ya para terminar, dígame en su opinión cuál es el beneficio que puede obtener un votante que comparta su ideología a la hora de votarles a usted y no a ustedes y no a un partido que tenga posibilidades reales de llegar al Parlamento. Pues fundamentalmente la defensa de las libertades, ¿no? La defensa de las libertades desde el punto de vista que, como decía, para nosotros los liberales la libertad es la piedra angular de la sociedad. Y a partir de ahí eso debe ser la guía de actuación del Estado y de los políticos en todos los ámbitos. Un voto al Partido de la Libertad Individual es un voto para defender los intereses para proteger a las minorías, a todos los colectivos y, por un lado, a la minoría más pequeña, que es el individuo. Y esto es lo que nuestra propuesta para el 20N. Pues don Diego, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Muchísimas gracias a vosotros.